bienvenidos a nuestra sección de consultorio jurídico online. Como todos los viernes, desarrollamos temas muy controversiales y temas también que son de coyuntura. Entonces, el día de hoy no va a ser la excepción, así es que tenemos a un excelente ponente que nos va a explicar sobre la temática que vamos a abordar. Asimismo, antes de ceder el pase al doctor, vamos a invitar a todo el público presente para que pueda realizar sus preguntas, interrogantes a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos de la Universidad de San Martín de Porres. Nuevamente, doctor, bienvenido al consultorio jurídico online, y el día de hoy va a trabajar usted qué es el recurso de amparo constitucional y en qué casos procede. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, reiterar el saludo a todas las personas que nos acompañan precisamente del consultorio jurídico de la Universidad San Martín de Porres. El día de hoy nosotros vamos a ver un tema sumamente interesante que es precisamente el recurso constitucional por excelencia, si se quiere, que es el recurso de amparo, ¿no? Vamos a ver en qué tipos de casos procede, qué tipo de recurso es y cuáles son las situaciones y las casuísticas que están orientadas sobre todo a salvaguardarse a partir de este recurso. Para dar inicio a la exposición, aunque el tema del amparo probablemente no se puede explicar de manera completa en un tiempo, digamos, reducido, sino más bien probablemente tendrían que ser muchísimas sesiones, vamos a tratar de dar una visión panorámica respecto de qué es el proceso de amparo y en qué tipo de circunstancias procede, cuáles son los derechos que se protegen. A ver, en primer lugar, nosotros tenemos que comprender que el proceso de amparo es uno de los 7 procesos constitucionales que se encuentran reconocidos precisamente en la labor también del Tribunal Constitucional. Son 4 procesos de salvaguarda de los derechos fundamentales y 3 procesos de salvaguarda de la supremacía de la Constitución específicamente. Los 4 procesos de protección de los derechos fundamentales son el habeas corpus, el habeas data, el amparo y la acción de cumplimiento. Y los que salvaguardan la supremacía de la Constitución son el proceso de inconstitucionalidad, el proceso competencial y el proceso de acción popular. Bueno, respecto de los 4 primeros, son procesos que el desarrollo sobre todo impone un análisis en torno a la protección de los derechos fundamentales. El habeas corpus es un proceso que principalmente protege el derecho a la libertad y derechos conexos al de la libertad. Luego, cuando hablamos nosotros del habeas data, estamos haciendo referencia a un proceso constitucional de salvaguarda de derechos, pero específicamente de los derechos relacionados a la autodeterminación informativa y también del acceso a la información pública. Y la acción de cumplimiento es un proceso que salvaguarda también derechos fundamentales, pero que son derechos fundamentales que fueron reconocidos por desarrollo jurisprudencial relacionado sobre todo a el cumplimiento de mandatos legales y mandatos también administrativos, ¿no? Relacionados a actos administrativos. Entonces, ¿el amparo dónde encaja? El amparo en realidad es el recurso constitucional por excelencia, es el recurso constitucional que sirve para salvaguardar derechos fundamentales que no estén protegidos precisamente por los otros procesos constitucionales, explícitamente y sobre todo el habeas corpus y el habeas data, o sea, que no tengan que ver con el tema de la libertad o derechos conexos a la libertad, y también relacionado con los derechos que tienen que ver, o que más bien que no guarden correlación con lo que protege el habeas data, que decíamos hace un momento que es la autodeterminación informativa y también el acceso a la información pública. Entonces, el amparo, como ustedes comprenderán, es ese proceso que salvaguarda la mayor parte de derechos dentro del ordenamiento jurídico interno. El gran cúmulo de protección a las libertades se encuentran precisamente salvaguardadas a partir de el amparo, ¿no? El amparo. Entonces, el amparo es ese proceso por excelencia constitucional que más se utiliza además en nuestro ordenamiento jurídico y que nosotros tenemos que tomar en consideración sobre todo para un mejor análisis de qué tipo de derechos protege y además qué tipos de procesos de amparo son los que se presentan en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, empecemos con cuáles son los derechos que se protegen a partir del amparo. Claro, a modo general nosotros podemos decir que son todos los derechos que no protegen ni el habeas corpus ni el habeas data, pero en general se podría clasificar la protección del proceso de amparo a partir de 3 derechos, ¿no? Los derechos fundamentales positivos
o positivizados explícitamente, los derechos fundamentales no enumerados, o llamados también derechos innominados, y los derechos fundamentales, que parte de la doctrina denomina como derechos fundamentales internacionalizados, pero que en realidad son derechos humanos. Para plantearlo de esta manera, en primer lugar, los derechos fundamentales positivos o positivizados son el gran número de derechos que se encuentran literalmente mencionados en la Constitución. Es decir, estamos hablando del derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el reconocimiento a la vida, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, son los derechos que literalmente se encuentran en la Constitución. Pero los derechos fundamentales no son única y exclusivamente los que se encuentran precisamente en la Constitución, sino que lo que se ha mencionado además jurisprudencialmente por parte del Tribunal Constitucional es que los derechos fundamentales son todos aquellos que tienen contenido constitucional. Y cuando hablamos nosotros de derechos que tienen contenido constitucional, estamos haciendo referencia a aquellos derechos no únicamente que se encuentran literalmente en la Constitución, sino que se puede desprender a partir de la interpretación que guardan correlación precisamente con algún parámetro constitucional. Entonces, dentro de estos derechos, ya habiendo mencionado los derechos positivos, o sea, todos los que literalmente se encuentran en la Constitución, pasamos al segundo grupo de derechos, que son los derechos innominados o los derechos no enumerados, los que no se encuentran literalmente mencionados en la Constitución. Lamentablemente, en estos últimos años, el Tribunal Constitucional ha tenido, bueno, no años, quizás una perspectiva mucho más reciente, el último año, el Tribunal Constitucional ha tenido una visión mucho más restrictiva en torno a la concepción de derechos fundamentales. ¿Por qué lo menciono? Porque los derechos fundamentales, como decía hace un momento, no son única y exclusivamente los que están literalmente mencionados en la Constitución, sino también esos derechos que pueden ser interpretados a la luz de lo que establece la propia Constitución o el mandato constitucional. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, bueno, en el que ya acaba de salir la anterior conformación del Tribunal Constitucional, entendía de que ellos no podían reconocer derechos fundamentales que no se encontrasen literalmente en la Constitución, argumentando de que no eran legisladores positivos, legisladores constitucionales, sino más bien jueces constitucionales. Y en eso hay una coincidencia. Obviamente los jueces del Tribunal Constitucional no son jueces, o mejor dicho, no son legisladores, no son legisladores positivos. Pero lo que sí son es, sobre todo tienen un mandato constitucional encargado en torno a la interpretación de los derechos. Y hay muchos derechos que no se encuentran literalmente mencionados en la Constitución y que tienen que ser reconocidos. Para poner algún ejemplo, se podría plantear, por ejemplo, el tema del reconocimiento del derecho al agua. El derecho al agua no se encontraba reconocido literalmente como derecho fundamental en la Constitución, o el mismo derecho a la verdad tampoco se encontraba en la Constitución. El derecho a la identidad de género de las personas transgénero tampoco se encontraba en la propia Constitución. El debido proceso sustantivo, ¿no? El objetivo sí estaba, pero el debido proceso sustantivo no se encontraba tampoco reconocido en la Constitución. El tema, por ejemplo, relacionado a todo lo que tiene que ver con el proceso de acción o de la acción de cumplimiento, es decir, el derecho de que el mandato legal y el mandato administrativo tenga que ser cumplido, tampoco estaba en la Constitución. Todos esos derechos son derechos innominados. Nacieron a partir de la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional. No porque sea un legislador positivo, sino porque tiene la obligación de interpretar los derechos. ¿Por qué les decía yo hace un momento que el Tribunal Constitucional quizás en los últimos años, dos años más o menos, no está teniendo o no ha tenido digamos, un desarrollo jurisprudencial acorde a este planteamiento, que además es un criterio de interpretación de los derechos fundamentales, que es el de optimización de los derechos? Porque, por ejemplo, en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo que como el matrimonio literalmente no se encontraba reconocido para las uniones entre personas del mismo sexo, no era pasible de ser resguardado a partir del amparo, porque solamente los derechos que se encuentran en la Constitución son los que tienen que ser reconocidos o protegidos a partir del amparo. Claro, aquí se puede desatar una discusión sumamente controvertida, porque el tema no es completamente pacífico, al menos la concepción del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso quizás sería motivo de desarrollo posterior.
Pero, por ejemplo, otros derechos que no deberían merecer mayor controversia, por ejemplo, el tema del reconocimiento del derecho a la consulta previa como un derecho innominado, que aunque no se encuentre reconocido literalmente en la Constitución, las comunidades indígenas deberían tener acceso a ese derecho precisamente para salvaguardar cómo es que desean ellos mismos desarrollarse económicamente, socialmente, políticamente, y para eso sirve la consulta previa, para garantizar la libre autodeterminación de esa comunidad indígena. Bueno, una reciente sentencia respecto de 2 comunidades campesinas de Puno, el Tribunal Constitucional señaló en marzo de este mismo año que no era un derecho fundamental el de la consulta previa, porque no se encontraba en la Constitución, desconociendo precisamente que se puede reconocer como un derecho innominado. Y esto guarda correlación con el tercer grupo de derechos. Ya hemos hablado de los derechos positivos, los derechos innominados o no enumerados, y como tercer grupo tenemos a los derechos fundamentales, que parte de la doctrina menciona como derechos fundamentales internacionalizados, que al final de cuentas son los derechos humanos que reconoce nuestro país a partir de los tratados internacionales. El tema de la consulta previa, el derecho a la consulta previa, es un derecho que ha sido reconocido, que se encuentra reconocido en el convenio 169 de la OIT sobre comunidades indígenas y pueblos tribales. O sea, se encuentra reconocido a nivel internacional y nosotros hemos firmado, ratificado el convenio 169 de la OIT. Es más, tenemos una ley que aplica ese convenio sobre la ley de consulta previa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional extrañamente ha dicho que no es un derecho fundamental y que por tanto no es amparable o no se puede asegurar a partir del amparo, no se puede tutelar. Esa es una cuestión sumamente criticable porque no solamente se está, digamos, desconociendo el hecho de que pueden existir derechos innominados, sino que además también es un derecho internacional, es un derecho humano que tiene respaldo y salvaguardia internacional, repito, a partir del convenio 169 de la OIT. Y no solamente por el mandato que hace este tratado, sino porque, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectivamente, esa misma Corte que corrigió al Tribunal Constitucional en todo el tema relacionado a Fujimori, es la misma Corte que ha desarrollado el tema de la consulta previa en una serie de sentencias a nivel internacional, señalando también que es un derecho humano. Es más, invita a la lectura de todos aquellos, digamos, a todas las personas que nos estén acompañando, que quieran revisar todos los parámetros sobre la consulta previa. Esto lo pueden encontrar en la sentencia del caso Quechua de Sarayaku contra el Ecuador, o una sentencia muy interesante también, la sentencia del caso Pueblo de Saramaca contra Surinam, donde también se atentaron en contra de los derechos de las comunidades indígenas y donde sobre todo se analizó el consentimiento, en este último caso, Pueblo de Saramaca, el consentimiento que deben de brindar las comunidades indígenas. Entonces, a día de hoy, las comunidades indígenas tienen, obviamente, o se encuentran en una situación mayor de vulnerabilidad a la que se encontraban previamente. Es más, hasta la Defensoría del Pueblo ha señalado que el Tribunal Constitucional ha desconocido su propia jurisprudencia y ha señalado de manera, digamos, sorprendente que la consulta previa no es un derecho fundamental, desconociendo parámetros internacionales. Incluso ha dicho que va a poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la resolución precisamente dada por el Tribunal Constitucional. Entonces, el amparo protege todos los derechos que no se encuentran reconocidos a partir del habeas corpus y del habeas data, y los 3 grupos de derechos que puede reconocer son los derechos positivos, que son los que literalmente se encuentran en la Constitución, los derechos innominados, que son los derechos que tienen contenido constitucional, aunque no se encuentren literalmente en la Constitución, y los derechos humanos, que son esos derechos que parte de la doctrina denomina como derechos fundamentales también internacionalizados. Y eso también se puede ver en viceversa, porque los derechos humanos, muchos dicen que son los derechos fundamentales o los derechos humanos constitucionalizados. Pero bueno, al final son esos 3 tipos de derechos los que se salvaguardan precisamente a partir del amparo. A ver, en torno a qué tipos de amparo son los que existen en nuestro país. Digamos, la normativa a nivel interno, la normativa constitucional y el Código Procesal Constitucional no establecen de manera liminar cuáles son todos los tipos de procesos de amparo que se pueden dar. Sin embargo, sí resultaría importante mencionar algunos de ellos que han sido clasificados sobre todo a partir del desarrollo jurisprudencial por parte de la doctrina, ¿no? En primer lugar está el amparo más clásico, que es el amparo reparador. Es ese amparo
que se da a partir de actos vulneratorios de derechos, o sea, manifestaciones objetivas de voluntad que son atentatorias respecto de un derecho fundamental. Por ejemplo, un empleador despide arbitrariamente a un trabajador. Ese es un hecho objetivo materialmente que se puede observar y que constituye una vulneración. Entonces, para ese tipo de circunstancias procederá precisamente el tema del amparo. Luego tenemos, por otro lado, el amparo relacionado a la omisión, ese amparo por omisión. Si nosotros en el amparo reparador hablábamos de una manifestación objetiva de la voluntad de una persona para atentar en contra de un derecho, lo que se denomina precisamente como un acto vulneratorio, en la omisión es todo lo contrario. Estamos hablando de una situación donde, por ejemplo, una entidad pública omite realizar un determinado acto y por eso es que se vulnera el derecho, ¿no? Un clásico ejemplo que se puede materializar respecto de esto es, por ejemplo, cuando un propietario quiere construir en su terreno, ¿no? Y para eso necesita una licencia que la otorga precisamente el gobierno local, ¿no? La municipalidad. Y bueno, la municipalidad de manera arbitraria se niega a darle esa licencia. Aquí nosotros nos encontramos precisamente ante una situación de un acto vulneratorio de un derecho fundamental precisamente por una omisión. Entonces aquí estamos hablando de los actos o los amparos por omisión. El tercer tipo de amparo, que también es muy común dentro del planteamiento constitucional, es el amparo preventivo, el amparo que surge a partir de otros actos. Primero hablábamos del amparo reparador para actos materiales, del amparo por omisión, precisamente por la ausencia de realización de un acto, o sea, por una omisión como tal, y ahora en el amparo preventivo toca revisar otro tipo de manifestaciones, específicamente las amenazas, ¿no? Las amenazas. Para que una amenaza sea protegida a partir de un amparo, o sea, existe la amenaza respecto de la vulneración de un derecho fundamental, esa amenaza tiene que ser una amenaza cierta y además inminente, es decir, tiene que existir una alta probabilidad de concretarse y además una inminencia en cuanto a la realización. Para ponerlo en un ejemplo, no toda amenaza tampoco se puede entender como protegible a través de un amparo, ¿no? Imaginen ustedes que yo ingreso a mi lugar de trabajo, mis compañeros de trabajo no me hablan y yo siento que por eso se está produciendo alguna amenaza en torno a mi derecho laboral, interpongo un amparo. Para ese tipo de circunstancias no funciona el amparo preventivo. Situación diferente será si, por ejemplo, yo trabajo en una empresa donde tengo una determinada labor, donde se me ha contratado para ejercer una labor específica y se me empieza a hostigar constantemente. Imaginen ustedes que se empieza a hostigar constantemente a la persona, al trabajador. O que, por ejemplo, se le empiezan a dar tareas que comúnmente no tienen nada que ver con la labor que esa persona debería cumplir, sobre todo relacionadas a su nivel de expertise, es decir, a su profesión. Y ahí obviamente ya nosotros estaríamos hablando de una situación que ocasiona certeza en torno por ejemplo, un mal resultado en torno al trabajo. ¿Y cómo se podría presentar, por ejemplo, el tema de la inminencia? Si, por ejemplo, yo noto que se me está hostigando, que se me están dando labores que no son las habituales, no son las que se encuentran relacionadas a mi trabajo, y ya de manera permanente, no una cuestión esporádica o excepcional, sino ya de manera permanente, se me están dando esas labores, y que además yo no puedo cumplir esas labores de manera correcta, y luego existe un proceso, por ejemplo, de ratificación dentro del trabajo. Entonces, ahí hay una inminencia, ¿no? Es decir, ya se está presentando el proceso de ratificación y para que no se convierta en un despido arbitrario, por así decirlo, se podría justificar de manera, o el empleador que quisiese justificarlo simplemente diría que el rendimiento de mi trabajo no ha sido el idóneo. Entonces, ¿pero por qué no ha sido el idóneo? ¿Por el hostigamiento? ¿Por las labores extras que se me han estado dando, diferentes a las que yo debería estar cumpliendo? Entonces, para ese tipo de circunstancias, cuando la amenaza se puede materializar, cuando la amenaza es cierta e inminente, se da precisamente la aplicación del amparo preventivo, ¿ya? Del amparo preventivo. Otro tipo de amparo que también existe dentro del ordenamiento jurídico es el amparo excepcional, ¿no? El amparo excepcional. Dicho sea de paso, también está el habeas corpus excepcional. ¿Por qué se llama excepcional? Porque procede respecto de situaciones en las que nuestro país se encuentre bajo un régimen de excepción, o sea, un estado de emergencia, un estado de sitio. ¿Por qué el amparo y el habeas corpus se mantienen
en estos regímenes de excepción, porque cuando se establece ya sea el estado de emergencia o el estado de sitio, nosotros tenemos que tomar en consideración que siempre que se dan estas situaciones, se presentan restricciones a los derechos fundamentales. Y qué mejor que para salvaguardar esas restricciones que el amparo y el habeas corpus. Digamos, motivo de discusión diferente será si también debería proceder el habeas data para ese tipo de casos. Yo creo que sí, pero bueno, eso ya es tema de una discusión diferente. Incluso a nivel internacional, el artículo 27 de la Convención Americana señala que el amparo y el habeas corpus tienen que permanecer vigentes durante un estado de excepción porque es donde más se pueden producir restricciones, vulneraciones a los derechos, o sea, donde la autoridad podría hacer uso abusivo de la fuerza y donde precisamente en ese tipo de situaciones se tendría que permitir la salvaguarda de los derechos a partir del amparo y también del habeas corpus. Entonces, esa es una situación excepcional, un régimen de excepción, y por eso también se llama amparo excepcional. Otro tipo de amparo es el amparo contra normas legales. Alguno de ustedes que nos estés escuchando, viendo ahora, ya, pero ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a proceder un amparo contra normas legales? Si la propia Constitución limita el tema de que el amparo no procede en contra de la normativa, de las leyes en sí, ¿no? Lo que pasa es que en el ordenamiento jurídico nosotros tenemos que diferenciar qué tipos de normas pueden ser objeto de análisis a partir de un amparo, cómo se puede impugnar una norma a partir de un amparo. Y esto se puede dar precisamente a partir de las normas autoaplicativas. En el ordenamiento jurídico existen las normas autoaplicativas y las normas heteroaplicativas o programáticas. Las normas autoaplicativas son esas normas que por su sola existencia ya dan lugar a alguna exigibilidad en torno a que se concrete algún derecho. Entonces, si por ejemplo se da una norma autoaplicativa que atente en contra de un derecho fundamental, entonces solamente procederá el amparo contra normas legales que precisamente tengan la naturaleza de normas autoaplicativas. Las normas programáticas, por otro lado, son esas normas que necesitan un desarrollo posterior, están relacionadas normalmente a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Esos derechos que necesitan de políticas públicas. Entonces, esas normas no pueden ser objetadas a partir de un amparo, ¿no? No pueden ser objeto de un cuestionamiento a partir de un amparo contra normas legales. Otro tipo de amparo que también existe dentro del ordenamiento jurídico es el amparo contra resoluciones judiciales. Hay vasta jurisprudencia respecto del amparo contra resoluciones judiciales, es decir, cuando un órgano jurisdiccional, un juez, por ejemplo, a partir de su sentencia o a partir de una resolución, atente en contra de un derecho fundamental. Claro, uno podría decir, pero ¿cómo podría darse si se supone que los órganos de justicia están relacionados a todo lo contrario, deberían salvaguardar los derechos? Sí, pero se puede dar y se ha dado. Es más, por eso es que la jurisprudencia se ha desarrollado también en ese sentido. Normalmente, el tema del amparo contra resoluciones judiciales está o guardada correlación únicamente cuando se atentaba en contra de derechos de rango procesal. O sea, estamos hablando del debido proceso o de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Cuando se afectaba el derecho al debido proceso y todas las garantías que se desprenden del debido proceso o las garantías que se desprenden de la tutela jurisdiccional efectiva, se señalaba que podía proceder el amparo contra resoluciones judiciales. Pero esa era una visión muy reduccionista del tema del amparo, porque tranquilamente una resolución judicial no únicamente podía atentar en contra de derechos fundamentales por ir en contra del debido proceso de la tutela jurisdiccional efectiva. Imagínense ustedes que una resolución respete todas las garantías que establece el debido proceso, ¿no? Digamos, está bien fundamentada, motivada, se ha garantizado el derecho de defensa de las partes, la libertad probatoria, absolutamente todo lo que garantiza el debido proceso. Pero aún así, la sentencia es vulneratoria de derechos fundamentales, no los procesales, no el debido proceso y tampoco el tema relacionado a la tutela jurisdiccional efectiva, sino los relacionados al tema específicamente ya sustantivo de los derechos. Por ejemplo, si se atentase contra otro derecho, propiedad, digamos, igualdad. En ese tipo de situaciones, en ese tipo de circunstancias, procede precisamente plantear un amparo contra resolución judicial. Y también se pueden dar casos donde los jueces constitucionales, o sea, órganos jurisdiccionales constitucionales, son los que atentan en contra
de derechos fundamentales. Entonces, también procede el tema del amparo contra amparo o amparo contra otra resolución o sentencia dentro de un proceso constitucional. Esos son sobre todo los principales tipos de amparo que existen en nuestro país. Hay otras circunstancias que también se han presentado, por ejemplo, el amparo en el ámbito arbitral, ¿no? Si es que dentro del ordenamiento, dentro de un laudo arbitral, por ejemplo, ¿no? Que es la forma como se resuelven casos precisamente dentro del arbitraje. O si dentro del proceso arbitral, dentro del proceso de arbitraje, se presenta alguna vulneración al derecho, también nosotros podríamos interponer un amparo. Es decir, nada queda exento del planteamiento y el resguardo del amparo como un medio para salvaguardar derechos. El amparo, al final de cuentas, es un proceso constitucional para salvaguardar derechos. Obviamente es residual y habla de todos los derechos que no protege el habeas corpus, el habeas data, el cumplimiento, pero al final de cuentas es el proceso constitucional por excelencia, porque protege de manera amplia todos los derechos que, bueno, al final de cuentas es el gran número de derechos, porque el habeas corpus protege libertad y conexos a la libertad, habeas data, autodeterminación informativa y también acceso a la información pública y acción de cumplimiento, que se garantice el cumplimiento, valga la redundancia, del mandato legal o del mandato administrativo. Todo lo demás, educación, salud, el tema de la vida, integridad, libertad de expresión, libertad de información, debido proceso, todos esos derechos se salvaguardan precisamente a partir del amparo, ¿ya? Entonces, el amparo es el recurso constitucional por excelencia que sirve para salvaguardar derechos. Hay una tipología amplia que ha sido desarrollada precisamente a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y dentro de esa tipología también nosotros podemos enmarcar qué tipo de amparo vamos a plantear, o para qué tipo de situación particular se puede plantear. Listo, eso sería todo en cuanto a la exposición. Les agradezco la atención brindada. Muchísimas gracias, doctora, a usted por tan excelente exposición y ponencia en relación a este tema del recurso de amparo constitucional y sobre todo presentar los diferentes tipos, ¿no?, de medidas que nosotros podemos optar para recurrir a ello. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la medida cautelar y la acción de amparo? A ver, una medida cautelar está relacionada sobre todo a evitar que se concrete una vulneración respecto de un determinado derecho. Esto obviamente guarda correlación con el tema del amparo, porque si, por ejemplo, nos encontramos ante una situación en la que exista una grave amenaza, por ejemplo, el caso del amparo preventivo. Existe una grave amenaza con el hecho de que se me vaya a despedir del lugar de trabajo. O, por ejemplo, en el tema de la comunidad indígena, ¿no? Se va a iniciar los trabajos en el territorio de la comunidad indígena, no se ha llevado a cabo la consulta previa, yo interpongo una medida cautelar para evitar que se concrete precisamente el daño irreparable respecto de un determinado derecho. Las medidas cautelares, obviamente, procesalmente hablando, acompañan al proceso constitucional en sí, lo acompañan para evitar que se concrete una posible vulneración. Ahora, dentro del amparo y dentro del desarrollo jurisprudencial se ha presentado una situación sumamente particular, constitucionalmente hablando, porque claro, la medida cautelar sirve para evitar que se concrete la vulneración. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros estamos ante un despido arbitral, ¿no? Un despido arbitrario. Una persona es despedida arbitrariamente, nosotros hemos interpuesto el amparo y se ordena la reposición de esa persona. En judicatura constitucional se ha establecido que como requisito para apelar a la segunda instancia, o sea, la parte vencida, que sería la parte del empleador, que no está de acuerdo con la sentencia, para poder apelar, tiene que reincorporar, o sea, tiene que reponer al trabajador dentro de su centro de trabajo. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque el tema de una vulneración, como por ejemplo respecto al trabajo, que es el ejemplo que yo planteaba, daría lugar a que si no se quiere contar con esa persona dentro del trabajo y se la ha despedido de manera arbitraria, yo puedo dilatar el proceso apelando a una segunda instancia, incluso llevando el caso hasta el Tribunal Constitucional a partir del recurso de agravio constitucional. Entonces, para evitar esa situación donde normalmente el trabajador simplemente al encontrarse sin trabajo hasta se aburre, busca otro trabajo y luego ya es materialmente imposible de restaurar la situación vulneratoria,
lo que ha establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que para determinados casos existe una ejecución inmediata de la sentencia, que es precisamente este caso. O sea, no basta simplemente con el tema de la medida cautelar, que es muy importante, sobre todo para evitar que se vulnere el derecho, sino que además ha establecido en casos particulares que se pueda establecer la aplicación inmediata de una sentencia para salvaguardar el derecho fundamental. Claro, doctor. Esto funcionaría en todo caso para protegerlo al trabajador cuando está laborando. Y si se le ha hecho el despido arbitrario, entonces tendría que reincorporar, ¿no? Al Tal cual, trabajador. o sea, se ordenaría la reposición y el empleador tendría que soportar el proceso en segunda instancia o incluso hasta el Tribunal Constitucional, tomando en consideración que el trabajador ya ha sido repuesto, ¿no? Entonces, se evita sobre todo que se materialice la vulneración en permanente respecto del trabajador, porque la realidad implica otra cosa, ¿no? La realidad impone que el trabajador, si ha sido despedido, vaya a tener que buscar otro trabajo, ¿no? Y si es que hay una segunda instancia, una tercera instancia con el Tribunal Constitucional, obviamente esto daría lugar a que pase mucho tiempo y obviamente la incertidumbre dentro del proceso. Claro. Doctor, ¿y hay un plazo para presentar en este caso, el recurso de amparo? Sí, son 60 días desde producida la vulneración. Hay un plazo específico para el tema del amparo contra resoluciones judiciales, que es 30 días hábiles. Ahí sí el desarrollo de la jurisprudencia por así decirlo, del Tribunal Constitucional ha sido muy específica. ¿Por qué? Porque este plazo de 30 días daba lugar a muchas confusiones. Se decía, ¿a partir de qué momento? De que sale la sentencia, de que la sentencia es notificada, o de que se ejecuta la sentencia, que es la vulneratoria, o sea, el acto ejecutorio, vulneratorio del derecho, ¿a partir de qué momento? ¿No? Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en ese tipo de circunstancias para no dar lugar a confusiones es que en el caso de las resoluciones judiciales son 30 días a partir de la sentencia que ejecuta el acto vulneratorio. Entonces, le ha dado un mayor plazo, ¿no? Le ha dado un mayor plazo para que precisamente se salvaguarde el tema del amparo. Ujú. ¿Hay algunos documentos, doctor, que se tengan que presentar para esto? ¿Son muy Claro. específicos o puede haber generales, doctor? A ver, específicamente lo que se tiene que presentar es haber acreditado que se ha agotado la vía previa, ¿no? Luego, obviamente, los datos del demandante, digamos, en la demanda, datos del demandante, del demandado, fundamentación de hecho, fundamentación jurídica y el petitorio como tal. Pero si nosotros tomamos en consideración el tema del amparo impone que se agote la vía previa. Es más, antes respecto al amparo se tomaba una visión de que el amparo era un medio alterno para salvaguardar un derecho. A día de hoy ya no se tiene esa visión. El amparo es una vía residual, por así decirlo, solamente cuando no existe alguna otra vía que salvaguarde el derecho, se tiene que interponer el amparo. Esa es una visión con la que gran parte de la doctrina no coincide, porque en realidad el amparo debería ser el primer llamado, o sea, como proceso constitucional, a salvaguardar el derecho fundamental. Entonces, muchas veces el tema de la vía administrativa, donde el Estado es, por así decirlo, juez y parte, no garantiza necesariamente la salvaguarda literalmente de los intereses del particular. Por eso es que muchas veces se podría argumentar como que la vía ya no se tendría que agotar porque no hay forma de ganar en ese proceso. Pero sí se mantiene todavía en el ordenamiento jurídico el agotamiento de la vía previa y ese entendimiento de que se podría recurrir siempre y cuando no exista una vía alterna. Por ejemplo, solamente para terminar el tema del ejemplo que daba hace un momento en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. Los magistrados del Tribunal Constitucional tenían la obligación de pronunciarse sobre el fondo. ¿Y qué es lo que hicieron? Digo, la anterior conformación de los miembros del Tribunal Constitucional en el caso Ugarteche en el año 2020. Lo que hicieron fue declarar improcedente la demanda de amparo, precisamente señalando de que el matrimonio no era un derecho fundamental que se encuentra literalmente contenido en la Constitución. Y eso no es cierto completamente porque el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo guarda correlación con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la familia, el derecho a la honra y la dignidad y la vida privada. Son muchos derechos a partir de los cuales tenía que pronunciarse. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que dijeron algunos magistrados? Uno de ellos específicamente, en los votos se llegó a notar esto, que él consideraba que existía una vía
alternativa igualmente satisfactoria en el proceso contencioso administrativo para salvaguardar el derecho. Y esto no es así, porque en el contencioso administrativo se van a regir de acuerdo a lo que dice específicamente la norma y obviamente no va a dar lugar a que cambie. El único que puede interpretar la normativa constitucional y hacer una variación en torno precisamente a esos derechos innominados es el TC. Entonces, por eso le decía que el Tribunal Constitucional no había, digamos, no había emitido sus decisiones más felices en este último tramo, ¿no? Claro, y además el tiempo en que te van dando para que puedas presentar de repente dilata también los días que usted mencionaba, ¿no? Por ejemplo, usted nos decía que era 60 días de plazo y mientras se vaya por la vía regular, entonces estos se van venciendo también a la vez. Claro, pero bueno, una vez ya se ha activado el proceso, ya no opera ese, Ah, ya. digamos, ese plazo, ¿no? O sea, una vez que se interpone la acción, ya digamos que se está garantizando. Doctor, realmente es un tema muy, muy interesante. Estoy segura que las personas que nos están escuchando van a volver a revisar el video porque estamos dando muchas preguntas en relación a ello y nos han generado también preguntas en relación al plazo, al tiempo, ¿no? También nos decían, ¿dónde se presenta el recurso de amparo? ¿No? Es otra de las preguntas que nos Bueno, realizan. el juez competente, sobre todo, es el juez constitucional, al igual que todos los procesos constitucionales de protección a los derechos fundamentales. Eso es algo que no mencioné por un tema de tiempo, pero los procesos constitucionales de protección a los derechos fundamentales arrancan en el Poder Judicial, todos, sin excepción. Habeas corpus, habeas data, cumplimiento y amparo, todos arrancan dentro de la judicatura constitucional ordinaria, ¿no? O sea, nosotros teníamos que interponer ante el Juzgado Constitucional de Arequipa precisamente para que se salvaguarde el derecho. Luego ya sube en segunda instancia, donde es la sala la que revisa, y solamente a partir del recurso extraordinario de agravio constitucional es que el Tribunal Constitucional lo revisa en última y definitiva instancia. A diferencia de lo que sucede con los otros procesos constitucionales. El proceso de acción de inconstitucionalidad se revisa en única y definitiva instancia ante el Tribunal Constitucional. El proceso de competencial se revisa en única y definitiva instancia también ante el Tribunal Constitucional. Y el proceso de acción popular, que también debería ser revisado por el TC en única y definitiva instancia, si es que tuviésemos algún tipo de coherencia normativa, lamentablemente el legislador no ha optado por esa posición y la acción popular se revisa solamente en instancia del Poder Judicial. Es el único proceso constitucional que no llega a manos del Tribunal Constitucional, ¿ya? Pero la acción popular queda en manos del Poder Judicial. Doctor, una última pregunta que nos han realizado. ¿Se paga por el procedimiento? ¿Perdón? ¿Se paga por el procedimiento? Claro, digamos, las tasas en torno a este planteamiento sí se tienen que cubrir, las tasas normales. Lo que pasa es que en el proceso constitucional de amparo, como es un proceso de salvaguarda de derechos, se puede también pedir la exoneración. Es más, cuando una persona que, por ejemplo, es una persona que se encuentra en situación de pobreza, ni siquiera tiene que agotar la vía interna a nivel del Estado para salvaguardar su derecho. Es más, el proceso de amparo también exige representación legal, a diferencia de lo que sucede con el proceso constitucional de habeas corpus. En el proceso constitucional de habeas corpus, cualquier persona sin abogado puede plantearlo y hasta de manera oral. En el amparo sí se necesita representación legal, o sea, que sí, digamos, va a tener que repercutir también el costo que se le imponga a la persona que pretende salvaguardar su derecho. Muchísimas gracias, doctor Julio Fernández. El tema, como hemos mencionado, ha sido muy interesante. Ha habido varias preguntas que se han generado y bueno, esperamos a todo el público que hayamos contestado a las inquietudes que se han formulado. Nuevamente agradecemos a todas las personas que están acompañándonos, también al área de proyección social y a la Escuela Profesional de Derecho. Y a usted, doctor, como siempre, las reiteradas felicitaciones por una excelente ponencia que nos está brindando los viernes y sobre todo porque nos aclara las dudas que vamos generando en relación a las diferentes temáticas que se presentan. Invitamos a todo el público para que en la siguiente sesión también nos acompañen el próximo viernes a las 4 de la tarde en el consultorio jurídico. Nos acompañen y generen sus preguntas a través de las diferentes redes y canales de la Universidad de San Martín de Porres. Muchísimas gracias, doctor. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un fuerte abrazo a toda la comunidad universitaria.